Vamos a esperar que se conecte entonces un poquito, no tengo señal acá. Hola, buenas noches, son las 8 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestro live de hoy. Vamos a esperar que algunas mamitas se vayan conectando. Yo estoy muy feliz porque digamos que los especialistas me siguen la cuerda y logro tenerlos aquí en la noche para poder hablar de muchos temas. Ya hemos hablado con otorrino, con gastroenterología, con psicólogas, bueno, con un montón. Y hoy en especial pues tengo un invitado. Es el doctor Alfaro Montes, él es neumólogo pediatra. Nos conocemos hace mucho, yo lo quiero mucho, me le quito el sombrero completamente. Obviamente él es un poco mayor que yo soy un poco más jovencita, pero estudiamos juntos en Costa Rica, entonces desde allá nos conocemos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A la orden. Es el neumólogo de cabecera de mis pacientes, siempre que tengo algún casito, pues obviamente él viene acá y nos ayuda. Ya tenemos varias personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y nos están acompañando. Tuvimos bastantes preguntas, yo creo que el asma es un tema interesante. Son las 4 letras a las cuales las mamás le tienen más miedo cuando uno le dice tiene asma. Entonces nada, para entrar en materia, muchas gracias. No, faltaba. Bueno, la idea entonces es, doctor, cuéntenos qué es el asma. Bueno, el asma infantil es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se caracteriza por 3 cosas. Hay inflamación de las vías aéreas, hay producción de moco, ¿ya? Y broncoespasmo, es decir, que se cierran los bronquios. Y esa triada es lo que configura el asma como tal. Ok, entonces es un proceso inflamatorio de los bronquios y que se cierran los pulmones. Las vías aéreas. Las vías aéreas, ok. Y bueno, ¿y eso por qué se da? ¿Qué pasa con el asma? ¿Cuál es la causa? El asma tiene diferentes etiologías, o sea, el espectro del asma infantil es diverso. Un paciente no se parece a otro. La gran mayoría de los asmáticos clásicos se asocian a una muy fuerte carga genética con antecedentes de alergias en la mamá, el papá o los hermanos. Pero también hay que acotar que hay un grupo de pacientes que desarrollan asma y no necesariamente es alérgica. O sea, hay un espectro de asmáticos no atópicos o no alérgicos. Ah, ok. O sea, no solamente es de niños alérgicos, hay niños no alérgicos que también pueden ser asmáticos. Correcto. Y si de pronto la mamá sufre de asma, ¿qué probabilidades hay de que un bebé sufra de asma? La probabilidad existe, pero para que aparezca el asma, dicho de otra forma, mamá asmática, papá asmática, niño asmático, no. O sea, se necesita que exista un factor predisponente, en este caso la genética, pero para que la enfermedad aparezca tiene que haber trigger o gatillantes, factores desencadenantes, factores de tipo infeccioso, el contacto con alergenos alimentarios, alergenos del ambiente, etcétera, que condicionen que se desencadena la enfermedad. Ok, o sea, no necesariamente si el papá y la mamá son asmáticos, el niño va a ser asmático. No necesariamente. ¿Y qué pasa con esos niños que de pronto bebecitos les da una bronquiolitis por un virus sincitial respiratorio, por un adenovirus? Los papás siempre quedan como pensando, eso va a tener secuelas, se va a volver asmático, esto va a ser crónico. Sí. Interesante pregunta. Sí existe una correlación entre tener asma y haber tenido bronquiolitis a muy temprana edad, sobre todo por infección por virus respiratorio sincitial. Y eso tiene su explicación de tipo inmunológico, porque existe una respuesta de tipo que se conoce como respuesta de tipo TH2, que induce en un paciente que esté predispuesto desde el punto de vista genético a que ese sea el factor desencadenante para desarrollar asma. Pero sin embargo cabe acotar que muchos pacientes desarrollan un primer cuadro de bronquiolitis, y eso por virus respiratorio sincitial, y eso no quiere decir que van a desarrollar asma, pero algunos sí, sobre todo los que tienen antecedentes genéticos de alergia en el papá, la mamá o los hermanos. Ok, entonces, si hay papá y mamá alérgico y tu bebé le da un virus respiratorio sincitial, una bronquiolitis, existe probabilidad ese niño, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista estadístico,
tiene un 22% más de probabilidad de desarrollar asma que cualquier niño en la población general. Si tuvo esa característica, bronquiolitis a muy temprana edad, infección por virus respiratorio sincitial y antecedentes genéticos de atopía o de alergia en el papá, la mamá o los hermanos. Ok, ahora resulta que, bueno, eso es de pronto como un paréntesis, las mamás dicen, mi hijo tuvo bronquiolitis y le repitió la bronquiolitis. ¿La bronquiolitis repite? Sí puede repetir, pero en un periodo de tiempo entre un evento, entre un primero y un segundo evento prolongado y por un virus diferente. Lo que suele pasar es que se hace los niños presentan un primer evento de bronquiolitis, llámese por virus respiratorio sincitial, influenza, parainfluenza, adenovirus, etc. Y después de ese proceso se desencadena una inflamación y desarrollan como secuelas de la bronquiolitis y pueden durar tosiendo 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, e inclusive algunas veces hasta 3 meses después. Y eso no significa que sean asmáticos, sino que desarrollaron una bronquiolitis y como consecuencia de esa bronquiolitis quedaron las vías aéreas afectadas de tal forma que quedan con inflamación que eventualmente puede durar mucho tiempo. Y entonces, bueno, ¿y cómo hacen uno para diagnosticar un paciente con asma? Sobre todo cuando son niños pequeños es muy complicado. O sea, en un niño menor de 3 años existen unos algoritmos diagnósticos para llegar al diagnóstico del asma temprana, lo que llamamos los neumólogos asma del lactante. Entonces, para eso hay un algoritmo que se llaman índices predictivos de asma, basado en la historia clínica, en los antecedentes, y en niños no colaboradores se le hace exámenes específicos, por ejemplo. Pero lo más importante es la historia clínica. Entonces tú lo partes en dos: población menor de 3 años no colaborador, o menor de 5 años no colaborador, y niños mayores de 5 años colaboradores. A los menores de 5 años se le puede hacer lo que se llama un mapeo alérgico, pruebas específicas, ya sean prick test, o sea que son pruebas específicas de alergias en piel, RAS test o inmunocap test, que son dosificación para alergenos específicos, ya sean aeroalergenos, o sea alergenos del ambiente, o alergenos alimentarios. Y a los que tienen más de 3 años, pero menores de 5, se le pide un examen que se llama oscilometría de impulso, que son medición de la resistencia pulmonares y si eventualmente mejoran o no con el broncodilatador. A los mayores de 5 años se le pueden hacer esos exámenes de alergia y espirometría. No se le hace espirometría a los niños menores de 5 o 6 años porque no colaboran, ¿ya? Entonces por eso se dividen en niño colaborador y niño no colaborador. Pero ojo, lo importante que tiene que quedar claro es que el diagnóstico del asma es clínico. Exacto, entonces porque la mamá llega y dice, a mi hijo me dijeron que tenía asma, pero a mí nadie me ha hecho ningún examen. Entonces, ¿cómo sabe el doctor que sí tiene asma y por qué él me dice que sí si no me ha hecho exámenes? Exactamente, porque el diagnóstico del asma es clínico. Muchas veces los exámenes pueden estar normales, los marcadores de alergia pueden ser negativos, pero la historia clínica y la evolución es de un niño con asma y se debe tratar como tal. Ok, entonces, aunque los exámenes salgan negativos, el que manda la que manda es la clínica. La clínica, correcto. Ok. Resulta que yo pienso que a uno de los tratamientos que las mamás más le tienen miedo en este tema del asma son los inhaladores. Préstame, Pedro, por favor. Entonces, siempre le dicen a uno, pero es que se va a volver adicto a los inhaladores. Yo les digo, no, uno es adicto a ciertas otras sustancias psicoactivas, pero no se vuelve adicto a los inhaladores. ¿Qué pasa con esos mitos del uso del inhalador? ¿Por qué se le tiene que poner inhalador y yo no le puedo dar una pastilla para que se le quite la tos? No sé. Sí, es muy frecuente y es una de las causas de no mejoría de los pacientes cuando se diagnostican como asma, y tanto el pediatra como el neumólogo establecen un plan de tratamiento con inhaladores y la mamá no se lo hace. No. Y usualmente es la causa, eso se llama no adherencia al tratamiento. Y la no adherencia al tratamiento es la causa principal por la cual no hay mejoría. Pero es un tabú, o sea, los inhaladores tienen una gran ventaja. ¿Por qué todo se usa inhalado? Precisamente porque si tú lo que tienes inflamado son las vías aéreas, tú lo que tienes que tratar es con un aerosol que llegue directamente a las vías aéreas. Tienen más efectos colaterales los medicamentos que se ingieren
que tienen un paso a nivel del hígado, que se excretan después por el riñón y son, entre comillas, no necesariamente es así, potencialmente más tóxico cuando tú lo tomas que cuando tú lo inhalas. ¿Y qué ventajas tiene? Como son tratamientos que son crónicos, eventualmente necesitan hacerse en aerosol para que haya un buen depósito y no necesariamente acudas a medicación tomada. Por ejemplo, una de las cosas importantes que uno le dice al paciente es que debe usarlo con inhaladores, que los inhaladores no son dañinos, no son adictivos, no condicionan dependencia, podrían tener algunos efectos colaterales, pero nunca en pediatría utilizamos dosis tan altas como para que esos efectos colaterales se presenten. Y si se presentan, eventualmente existe la pregunta de que, bueno, el niño tiene asma, tiene un asma severa. La pregunta es, ¿el niño no mejora en cuanto a la talla o se queda un poquito en la talla? ¿Es porque tiene un asma que no está controlada o porque el efecto de los corticoides inhalados, que es el tabú de que hacen daño, que los ponen chiquitos, que después se los hincha, que no sé qué? Pero eso no es así, porque solamente haciéndose con una técnica adecuada, el depósito pulmonar es del 10 al 20%. Entonces sí es importante que se usen estrategias inhalatorias y que se le explique al paciente cómo hacerlo, porque a veces les damos el tratamiento, pero no nos tomamos el tiempo de explicar cómo se debe hacer. Si son niños pequeños se debe hacer con cámara oronasal, si son niños grandes se debe hacer con cámara con boquilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace usted en la consulta para convencer a una mamá que va con la abuelita que le ponga el inhalador al niño y que no le haga caso al Instagram, al Facebook, a Google, a todo lo que dice la gente? ¿Cómo lo convence? Y es muy frecuente, o sea, en eso el pediatra y el neumólogo tienen que convertirse en un artista, o sea, utilizar el lenguaje sin tanto tecnicismo y explicarle a la mamá. Yo lo que hago en mi consulta es que yo les grafico, a uno les muestro un video de cómo se debe usar, ¿ya? A otro se los doy en un gráfico de cómo es la técnica y los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le genero confianza al paciente. Le dice, mira, vamos a hacerte los inhaladores, vamos a hacerte un plan de acción, vamos a hacerte un tratamiento y explicarle que hay unos inhaladores que se usan de rescate, por ejemplo, que no se usan permanentes, y hay otros inhaladores que se usan de control. Entonces, explicarle qué es de rescate y qué es de control. Entonces, ¿cuál es la técnica? Primero, generar confianza. 2, generar un plan de acción. Y 3, tomarse los minutos necesarios para explicarle a la mamá cómo es la técnica, ¿ya? Y al generarle confianza, yo le digo a la abuelita, a la persona con la que asista a la consulta, de que eso no hace daño, de que no genera adicción, de que no genera dependencia. Lógicamente, los inhaladores no van a ser para toda la vida. Uno les dice, mira, vamos a iniciarte un tratamiento, después te vamos a hacer lo que se llama una terapia escalonada, que lo que queremos es utilizar la mínima cantidad de medicamentos que te permita mejorar la calidad de vida. Y explicarle una cosa, en el caso específico del asma, decirle a la mamá, con estos inhaladores no te vamos a curar el asma, te vamos a controlar la enfermedad, te vamos a mejorar la calidad de vida, te vamos a evitar que tengas tanto ausentismo escolar y lo vamos a usar por un tiempo prolongado. Después que logremos optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida, disminuir los síntomas, te hacemos el desescalonamiento. Entonces le explicamos a la mamá que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 cuando son niños mayores de 5 años, y eso a la mamá le genera confianza de que el médico sabe qué es lo que quiere obtener en cuanto a respuesta, pero siempre agregándole un asterisco. El asterisco es que eso toma un tiempo, de que no se va a mejorar de un día para otro. Y lo que queremos evitar son disminuir las exacerbaciones, mejorar la calidad de vida y que el niño tenga a ciencia cierta lo que como padres todos queremos. Que juegue y salga y brinca y que todo tenga una perfecto. Vida normal. Ok. Que es lo más importante. Vamos a mirar acá que nos están escribiendo. Bueno, hay varias mamitas que le han saludado, dice que es súper, que usted es el neumólogo, dice San_al_piso 188, que es el neumólogo de mi hija y que es un excelente especialista. Bueno, nos saludan mucho, y por acá nos preguntan, vamos a mirar, que nos pregunta Lorena 042622, nos dice, ¿cómo prevenimos el asma? Es decir, el paciente que va a ser asmático, usualmente es muy difícil y muy complicado evitar que llegue a
tomar intervenciones para evitar que llegue a ser asmático. Y que el asma es una enfermedad heterogénea. Heterogénea es el término que se le adicionó últimamente en la definición. Es una forma científica de decir cada paciente es un mundo diferente, ¿ya? Pero que exista una forma y una intervención para evitar que desarrolle asma, no. El paciente que va a ser asmático posiblemente. O sea, no se puede prevenir. No se puede prevenir. Pero ojo, sí se puede establecer, mejorar calidad de vida, tratar. Y la gran ventaja que tiene el asma infantil es que más del 50% de los pacientes, a medida que van creciendo, van mejorando. Por el tratamiento médico, por el control micro y macroambiental, porque esa es la historia natural de la enfermedad. Hay un 40-30% que después de los 12-15 años persisten siendo asmáticos toda la vida. Pero el asma infantil, usualmente, el término que utilizamos sin tanto tecnicismo los neumólogos, es que el asma se va controlando con el tiempo y se va como durmiendo, como los osos polares, entran en hibernación y llega un momento en donde ya no necesitan medicación, sino ocasionalmente tratamiento de rescate con broncodilatadores como el salbutamol para tratar una crisis específica. Pero los pacientes, a medida que van creciendo, van teniendo mucho tiempo libres de síntomas y ya no necesitan medicación permanente. Porque siempre hay que acotar eso. Una cosa es terapéutica o tratamiento de rescate y otra cosa es tratamiento de control. Y o eso sea, cuando el niño se enferma y se le tapa el pecho, digamos así, que le suena y le da la gripa y todo Correcto. eso, ahí va el tratamiento de rescate. Correcto. Y luego es el tratamiento como para prevenir que todo eso le tenga recaídas frecuentes. Y va a llegar un momento en donde el paciente no va a necesitar tratamiento de control, sino solamente ocasionalmente tratamiento de rescate. Pero eso se logra después de un tiempo prolongado y largo de tratamiento. Ok. Connie Freiter nos dice, para los niños que sin ser asmáticos sufren de tos seca después de una gripa, ¿qué se debe hacer? Sobre todo una tos nocturna persistente. O sea, buena pregunta, porque un niño que después de un episodio gripal tenga más de 4 semanas con tos, ya eso no es tan normal. No es gripa normal. No es gripa normal, ya, y que tenga tos nocturna, inclusive algunas veces termina siendo asma. Porque esa es otra cosa que hay que explicarle a la mamá. La mamá que ven mucha televisión y que ven los programas en Netflix, el paciente que es asmático y que sale corriendo con el inhalador no, hay variantes de asma, de síntomas de asma. O sea, exacto, hay varios tipos de asma, así. En cuanto a severidad y en cuanto a presentación. Por ejemplo, hay pacientes que tienen asma inducida por ejercicio. Solamente tosen cuando hacen ejercicio. Cuando hacen ejercicio. Y de red se llama asma inducida por ejercicio. Hay pacientes que tienen asma, solamente te tosen en la noche, pero te tosen en forma frecuente y es una forma de presentar. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen lo que se llama croup recurrente, en mayores de 3 años y que tosen como perruno, que el nombre científico es tos bitonal. Esos pacientes eventualmente puede ser lo que se llama una variante atípica de asma. ¿Ya? Y que se presenta sobre todo en horas de la noche, que no es normal cuando son niños más grandes, ¿ya? Entonces, cada paciente es un mundo distinto y cuando el paciente se presenta que tiene tos persistente y crónica de un tiempo de evolución más allá de 2-3 semanas, ya eso sale dentro del rango normal. Ya no es una gripa, como dice la mamá, una gripa mal cuidada. No, o que dice la mamá, siempre tiene gripa. No. Entonces, pues, no sé si usted me corregirá, yo siempre les pregunto, yo les digo, si un niño tose cuando corre, cuando juega, tose en la noche, en la madrugada, o sea, a uno le da la gripa, le dio los 7-10 días de gripa. Correcto. Y se le quitó. Total. Pero si después de eso está tosiendo y eso ya no es normal. Eso ya hay que indagar un poquito y establecer un diagnóstico diferencial. Y dentro del diagnóstico diferencial de los niños que tienen síntomas persistentes, el primero es chulear el asma, o sea, descartar que tenga un asma, independientemente de la edad. Porque a veces le venden la idea, hasta los mismos profesionales, a la mamá, que en un niño pequeño no se puede hablar de asma. Pero hoy día tenemos herramientas diagnósticas, herramientas clínicas para evaluar y exámenes de laboratorio que nos induce, lo que se llaman índices predictivos, que nos induce a pensar que un niño pequeño, aún siendo pequeño, puede tener asma. Ok. Nana
MG0428 nos pregunta, hola, mi hija le da mucha tos entre las 3 y 6 de la mañana. En el día está perfecta, ya la revisaron y sus pulmones no están tapados. Tiene 8 meses. Está pequeña todavía. No necesariamente en ese niño pequeño que tose con alguna frecuencia es asma. Ya. O sea, hay un grupo de pacientes en los primeros 3 años que desarrollan lo que se llaman sibilancias recurrentes o tos crónica persistente, o eventualmente en algunos sitios lo llaman bronquitis crónica, o aquí en Colombia lo llamamos síndrome broncoobstructivo recurrente, que son cuadros de bronquitis transitoria, en donde el paciente va creciendo, sus vías aéreas se van haciendo más grandes, desde el punto de vista inmunológico se va tornando más fuerte y desaparecen los síntomas. Esos pacientes es lo que cuando uno le interroga a la mamá y no tiene factores de riesgo, eventualmente uno le pregunta, sin tener gripa, sin tener ningún cuadro catarral, sin tener mocos, el niño tose, dice no tose. Ese es el niño el que es alérgico ante cualquier estímulo, tose. Entonces esos son los cuadros bronquiales transitorios, o tos crónica transitoria, o bronquitis crónica transitoria, de múltiples desencadenantes, de un solo desencadenante. Eso hay varias denominaciones, porque las mamás preguntan eso. Yo lo llevé a donde fulanito, y fulanito me dijo que era sibilancia recurrente del lactante. Lo llevé a el doctor, el tal doctor Alfaro, y él se me dijo que era una bronquitis crónica, pero la connotación es igual. Pero siempre cuando se torna crónico, lo primero que queremos descartar es que tenga asma. Pero ojo, no todo lo que tose es asma. O sea, no todo lo que tose es asma. A veces, casi siempre lo es. Y a veces nos llevamos sorpresa de que hay pacientes que tienen enfermedades distintas a las bronquitis crónicas transitorias, distintas al asma, y ejemplos por montón hay muchos. Cuerpos extraños, enfermedades severas, fibrosis quística, inmunodeficiencias primarias, enfermedades severas como bronquiolitis obliterante. Bueno, la fibrosis quística, correcto, cosas como esas. Que ya son de manejo del especialista y que requieren estudios específicos, pero que inclusive hoy día los pediatras están tan bien entrenados en eso que cuando llegan al neumólogo ya llegan estudiados. Ya le han hecho los exámenes de iontoforesis, test de sudor, un perfil de inmunoglobulina si ha tenido infecciones recurrentes y sospechan que tenga un problema inmunológico de defensa, de bajas defensas. Les hacen exámenes para evaluar inmunidad tumoral, celular, un montón de cosas que es muy fácil. Y inclusive el pediatra puede detectar eso, o sea, de que a veces le da tratamiento, no hay respuesta, y muchas veces el asmático que no responde, a veces es porque no es asma. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces ahí está la habilidad del médico, el pediatra, el neumólogo, de evaluar y de ir descartando otras cosas, ¿ya? Mayra8612 dice saludos desde Bucaramanga. Saludos, señorita. Tengo un bebé de 11 meses con tos hace un mes. Le enviaron salbutamol, pero no mejora, y desloratadina. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya tiene bronquiolitis, pero tiene tos hace un mes. Sí. O sea, la tos, en este caso en particular, es muy probable que haya desarrollado una bronquiolitis, que es una inflamación de las pequeñas vías aéreas, y desarrolló lo que algunos denominan síndrome broncoobstructivo postviral o secuelas de la bronquiolitis, y será algo transitorio. Pero ese paciente en particular no implica necesariamente que sea asma. Y no necesariamente implica dejarle un tratamiento a largo plazo. Toca convencer a la mamá que ese proceso va a durar un tiempo. Okay. Pero hay que establecer siempre factores de riesgo. Pero, por ejemplo, en el caso de ella, el uso de salbutamol, o sea, lleva un mes con salbutamol. Sí, puede hacer una cosa, una prueba terapéutica. Si no hay mejoría con salbutamol, eventualmente es algo secuelar, que puede ser algo transitorio. Inclusive a veces con un primer episodio, después de un evento de bronquiolitis, no necesariamente implica, o yo en mi caso no lo hago, dejarle corticoides inhalados, o sea, sino tener la suficiente habilidad para convencer a la mamá que va a seguir con tos, pero que le toca esperar un tiempo, y un tiempo prudente. Lógicamente, las mamás que me habrán escuchado anteriormente, cuando decimos ya un niño que tose más de 3-4 semanas no es normal, pero hay que evaluarlo en contexto y en forma individual, porque cada paciente puede ser distinto. Y una cosa importante es establecer factores de riesgo. Si es un niño con comorbilidades, ¿sí me explico? O sea, si tiene una dermatitis atópica. Bueno, si eventualmente tiene factores de riesgo, lo que llamamos fenotipo atópico. Fenotipo atópico es que tiene unos pliegues
debajo del... O sea, que tiene de como los oídos, rinitis, que como... se rasca mucho, que tiene eczemas en la piel. Ese niño ya entra dentro de la categoría de que posiblemente sí tiene un fondo alérgico. Y si tiene antecedentes de alergia o de atopía en la familia, papá, mamá, de rinitis, asma, etcétera, o de dermatitis atópica, lo hace aún más de riesgo. Y otra cosa es evaluar si tiene condiciones comórbidas de gravedad, como por ejemplo el hecho de ser prematuro, el hecho de cursar con cardiopatías congénitas, de ser sindrómico, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Por acá había una pregunta importante y bueno, y decía, no me acuerdo y perdóname porque no, la pasé, pero sí la vi, y decía que si el asma afecta el corazón. No necesariamente. En los niños hay un asma cardíaca, pero en los niños eso es muy raro. O sea, pero no necesariamente es así. Ahora, lo que ocurre es que si un paciente tiene un problema cardíaco de fondo y es asmático, pues hace un poquito más complejo manejar, porque dependiendo de la cardiopatía que tienen, algunos medicamentos, incluyendo los broncodilatadores, puede generar taquicardia, entonces uno tiene que cambiarle la estrategia de usar otro tratamiento de rescate, que puede ser bromuro de hipertrofia, etc. Pero no en todos los casos, hay que evaluar individualmente y qué tipo de cardiopatía tienen. No quiere decir, no a todos los pacientes que tienen cardiopatías asociadas está contraindicado usar salbutamol, pero uno lo debe usar, lo debe evaluar en forma individual a cuáles sí y a cuáles no, porque algunas sí los descompensa si tienen cardiopatía. Ok, doctor, ¿y cómo se usan los inhaladores? Bueno, esto es muy importante porque esto toma más o menos una consulta que es de media hora, hay que dedicar 10 minutos a explicarle. Okay. Ocurre que los inhaladores se deben usar con cámara oronasal cuando son niños menores de 5 años. Uh-huh. O sea, nariz y boca. Uh-huh. Siempre deben de agitarse en forma vigorosa. Uh-huh. O sea, porque ya por estudios, o sea, la gente que se ha dedicado a estudiar eso, esto sale a una velocidad de 106 kilómetros por hora. Oh. Eso equivale a más o menos a 60 metros por segundo. Si tú lo usas directo en un niño que no inspira, si lo usas directo en la boca, se queda en la boca. Y tú no quieres que te quede en la boca. Uh-huh. Tú quieres que vaya al pulmón. Al pulmón. Y en una parte específica del pulmón, a las vías aéreas más pequeñas, ¿ya? Uh-huh. Que miden 2 micras. O sea, eso es algo bien pequeñito. Entonces, eso es importante, enseñarle a la mamá que siempre tiene que batirlo. Ocurre que los inhaladores, estos inhaladores, uh-huh, contienen una sustancia que se llama HFA, hidrofluoroalcano, que es lo que lo hace estable, y contienen el producto como tal, salbutamol, por ejemplo. Si tú no lo mezclas, si no uh-huh, lo bates vigorosamente, pueda que lo que te salga es el propelente, el hidrofluoroalcano, y no el aerosol. Entonces la mamá por eso dice, esos chunches no sirven para nada. Se le salió una palabra tica, esos chunches. No sirven para nada. Entonces por eso es importante que se bate en forma vigorosa, para que se mezcle el propelente con el medicamento como tal. Y siempre debe utilizarse oronasal cuando son niños menores de 5 años. O sea, se pone acá, nariz y boca, uh-huh, manda el disparo, ¿ya? Uh-huh. Cuenta hasta 10. Uh-huh. La idea es que el niño, depende de la edad, meta más o menos 3 respiraciones y que el paciente respire en forma espontánea. Y si llora, o sea, si la mamá está ahí, el niño... ¡ah! Sí, porque usualmente eso suele suceder con niños pequeños. Okay. Igualmente... Y que lo deje que llore. Que lo deje que llore, pero que le haga buen sello. O sea, que le apriete bien el... Imagínate tú que estos estudios ya se han hecho, o sea, marcando el medicamento con radioisótopos, usándolo bien, uh-huh, batiéndolo, teniendo bien claro los 10 pasos que hay que tener. Solamente el depósito pulmonar es de un 10 o un 20%. O sea, lo que le está llegando al pulmón se está botando. El resto se pierde, se queda en la boca, se va al esófago, etcétera, etcétera, o se pierde por los costados. Cuando son niños más grandes, mayores de 5 o 6 años en adelante, un niño que colabore, ya no es con máscara oronasal, sino con boquilla. Uh-huh. Entonces también la técnica, batirlo vigorosamente, colocarlo en la boquita, que haga sellito, mandar el disparo, y tiene que hacer una inspiración profunda para que tenga un buen depósito pulmonar. Si el médico no se da la tarea de explicarle a la mamá eso, pues puedes utilizar el medicamento más costoso, el más caro, pero no le va a servir. No le va a servir porque la técnica inhalatoria es adecuada. Okay. Incluyendo, eso es una de las preguntas
que uno usualmente hace, o sea, y que tiene que evaluar cuando el paciente no tiene una evolución esperada o adecuada. Preguntarle, por ejemplo, ¿Cómo lo está cómo lo está usando? usando. Y unas veces le dice, bueno, muéstrame a ver cómo lo hace. ¿Ya? No sé si te viste la propaganda esa del Dr. House, No. que vino y le preguntó a la mamá, bueno, usted, ella, a la señora, a la mamá, no, a la señora, usted es asmática, bueno, entonces, dígame, ¿cómo es que usted está usando los inhaladores? No, doctor, muy fácil. Como Entonces, perfume. como perfume. Entonces, y eventualmente, esa es una de las causas por las cuales Entonces hay los que niños no suelen... repasar y mirar muy bien cómo se usan esos inhaladores. Correcto, la técnica inhalatoria es muy importante dentro de la estrategia del plan de manejo del paciente. Ok. Entonces, fíjate que lo hace complejo, ¿no? Porque a veces a los médicos de primera, o sea, de atención básica, a los médicos generales, o inclusive hasta los mismos especialistas, tú como yo que hemos trabajado en lo público y en lo privado, nos dan 20 minutos para que hagamos una historia clínica, revisemos exámenes diagnósticos, Sí, casi que uno no tiene tiempo. Y te toca explicarle todo este montón de cosas. Entonces, todo eso. A veces lo que vemos bastantes pacientes y tenemos la consulta más o menos llena, gracias a Dios, eventualmente uno lo que hace es que se crea estrategias gráficas. Mira, aquí está los pasos 1, 2, 3, 4, si tienes alguna duda me dice. Y algunas veces con la tecnología moderna podemos optar por mostrarle un video. Un video de cómo se hace. De cómo se hace. Y en internet, en YouTube, hay montones de videos de cómo se debe usar los inhaladores. Porque hay diferentes dispositivos. Hay en turbojales, hay en discos. Sí, hay unos que son hay un inhaladores disco. Disco, pero eso es para niños mucho más grandes que colaboren. Dice acá Tatiana García Estrella, ¿es verdad que el asma se quita con la natación? No, la natación es el deporte ideal en los pacientes que tienen asma porque fortalece los músculos de la respiración. O sea, es una recomendación como una medida adicional en el manejo del paciente asmático. Pero si fuese así, pues todo el mundo practicaría natación. Entonces no se cura con la natación, pero le ayuda un a poco. fortalecer los músculos de la respiración. Ok. Fortalecer los músculos. Mamá de Josué nos dice, mi hijo le da tos frecuente en las mañanas y en las noches cuando corre, cuando come, pero no tose dormido. Ya pronto tiene cita con el neumólogo, pues su pediatra se inclina porque es una alergia. Es que muchas veces cuando el pediatra le dice que es alergia es porque está hablando de que es un asma alérgica. Pero el asma alérgica se hace con base en la historia clínica, en los antecedentes, en las características clínicas del paciente. Hay un paciente que entra al consultorio y ya tú sabes, primero ingresa tosiendo y con solo mirarle la cara lo que llamamos fenotipo atópico, fenotipo alérgico. O a veces uno le pregunta a la mamá y él tose y la mamá le dice no tose. Y resulta que el niño durante toda la consulta tosió y la mamá lo que se ha acostumbrado a escucharlo toser y le parece normal. Correcto. Pero toser en forma crónica no es normal. No es normal. Correcto. Paula C1226 dice, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Qué se debe hacer para evitar las crisis de asma? O sea, ¿cómo le dice uno a la mamá? Bueno, eso de que hay que meterlos en una burbuja, que el polvo, que el frío, que la humedad, que no sé qué, ¿qué se le dice a la mamá? O sea, en el tratamiento del asma implica un tratamiento farmacológico, ya, de medicamentos, enseñarle qué es terapia de rescate, qué es terapia de control, establecer severidad. O sea, en la primera consulta, tú tienes que hacer primero el diagnóstico, si con la información que te ofrece la mamá o el papá es suficiente para hacer el diagnóstico del asma. Casi siempre solicitamos ayudas diagnósticas, lo que llamamos marcadores de alergia, radiografía de tórax, oscilometría de impulso en algunos niños, espirometría cuando son niños más grandes, pero esos exámenes siempre se piden de rutina. Pero siempre, como lo dijimos al inicio de la charla, el diagnóstico del asma es clínico. O sea, si el médico la tiene muy clara, el pediatra tiene muy claro que la sintomatología de asma prima ese concepto sobre los exámenes que son de ayuda diagnóstica. Entonces, para darle respuesta a la mamá, lo más importante es establecer primero el diagnóstico, que si es asma o no es asma, o si es una bronquitis crónica, o a descartar asma. Establecer un plan de acción. O sea, ¿qué debe prevenir ella? ¿Qué debe tener en cuenta en la casa? O sea, lo que es importante, además del plan terapéutico, establecer lo que yo llamo control micro y macroambiental. El microambiente es la casa del nené y el macroambiente es fuera de su casa. Entonces, hay niños que tú los tienes diagnosticados como asmáticos
establece un plan terapéutico, pero vive en una casa enferma. Viven en hacinamiento, tienen 50.000 peluches de esos que miden como un metro, que alojan mucho ácaro, mucho polvo casero, etcétera, etcétera. Y tienen animales que eventualmente, eso es muy controversial, epitelio de animales, como el gato, el perro, que pueden ser factores desencadenantes en algunos pacientes. Pero eso es un tema muy espinoso porque para algunos no es así el impacto que tiene el epitelio de animales, pero para otros sí. Hay pacientes que te dicen, doctor, mire, yo soy alérgico al epitelio del gato. Del gato. Yo no puedo ver un gato porque empiezo a estornudar y me empieza a dar tos. Es muy claro que tiene alergia y que tiene que estar alejado del Y gato. hay otros que no. Entonces eso varía de un paciente al otro. Entonces un niño que conviva en una casa enferma, tú le puedes tener todos los medicamentos que quiera, los últimos que hay. Pero si no mejoras el ambiente. Pero si no controlas el microambiente, eventualmente no se te va a mejorar. Es lo que yo llamo una casa enferma. Convive con fumadores. El efecto que tiene el ser fumador pasivo. Y inclusive hoy en día contamos con herramientas, te doy esa información, que es medir niveles de coteína en orina para discernir y determinar si el paciente es un fumador pasivo. Porque eso también tiene un gran impacto. No, que es que él fuma y sale a 1 kilómetro, pero exacto, se impregna, la nicotina se impregna en la ropa y eventualmente todo. El niño también y el resto de personas que conviven se convierte como fumadores pasivos. Bueno, por acá le mandan, dice, AM Carrillo 2, muy buen pediatra y neumólogo, lo recuerdo mucho, fui su paciente, Dios mío, en el Simón Bolívar hace más de 15 años. O sea que estoy viejito, hace más de 15 años y puedo decir que es un gran médico. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Clauna Otaque nos dice, mi hija es alérgica al maíz y antes de saber presentó neumonías sin síntomas, solo tos. Sí, hay un espectro, a veces es el impacto de los alergenos alimentarios a nivel pulmonar es poco. Ahora, tú se los pides, pero para establecer si tiene... Que el maíz, que el maní, que la fresa, que usualmente el tiene huevo, mayor que impacto es a nivel gastrointestinal. Y los pacientes te lo dicen, por ejemplo, el que es alérgico a la leche, a la proteína de la leche, a la caseína, a la alfa-lactoalbúmina. Y tú le preguntas a la mamá y dice, no, se brota, o se distiende, o produce muchos flatos, muchos gasecitos, expulsa muchos gases. Pero ahí tengo la pregunta, y aquí, bueno, también perdóname porque sí lo vi, y era como la asociación entre el asma y el reflujo. Es controversial. Eso depende de la edad, o sea, los niños, como tú muy bien conoces, y el otro día te vi hablando sobre eso de reflujo y tal. Ajá. Te estaba viendo. Bueno, bien. Porque bueno, aquí, vamos a hacer un paréntesis. Primero que todo, es la primera vez que el doctor se anima aquí a hablar así como frente a una cámara, entonces estábamos hablando antes de eso de empezar. Y el otro paréntesis es que recuerden que todos estos live están quedando grabados o quedan... Ojalá Pedro, que es el que está allá detrás, va a quedar en mi canal de YouTube, Menina Air, tal cual. Entonces, si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver las próximas 24 horas y luego queda grabado en el canal. Entonces, usted nos estaba viendo hablar de reflujo. Es correcto. Entonces, okay. yo estaba aquí en el consultorio que iba a valorar un paciente tuyo. Ajá. Entonces, me quedé como viendo que porque hiciste algo para ABC, algo. Ajá, que vino la otra chica que es como ecuatoriana. Sí, para bebé a bordo. Bebé a bordo, correcto. Entonces, pues entonces el reflujo y el asma sí, pero no. Depende de la edad. Todos los niños pequeños menores de 1 año reflujan. Por inmadurez del esfínter esofágico inferior, por inmadurez de los ligamentos esofágicos, frenoesofágicos, bueno, por anatomía reflujan. Y una cosa es tener reflujo fisiológico y otra cosa es tener enfermedad por reflujo. Cuando son niños pequeños pueden tener la doble condición, es decir, el tener tos te induce reflujo, porque cada vez que toses aumenta la contracción intraabdominal y se te devuelve la comida. Recuerda que la diferencia entre vómito y reflujo, para los que nos están escuchando, es que el reflujo es pasivo, se le devuelve, le moja la barbilla, mientras que el vómito es activo, lo bota por allá. Son dos cosas distintas, vomitar que reflujar, ¿ya? Y cuando tú tienes tos, reflujas, ¿ya? Okay. Y si tú reflujas, también toses. Y hay veces, hay niños que desarrollan una cosa que tiene alguna connotación,
importante en cuanto a síntomas que te da disfonía, ronquera, y se llama laringitis péptica, ¿ya? Entonces, a veces cuando son niños tan pequeños nos queda la duda, si qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Dónde viene el huevo de la gallina? ¿Dónde viene la gallina del huevo? Entonces, a veces cuando son niños más pequeños, tú terminas tratando las dos cosas, el reflujo y la... Pero cuando son niños más grandes, a ti te generan dudas si qué es primero. A veces es primero la tos. El asma no controlada, la tos persistente, te genera que eventualmente puedas tener un reflujo secundario. Pero eso hay que analizarlo. Como también hay casos de pacientes que son asmáticos, con hernias hiatales, con condiciones comórbidas, en donde el reflujo no te deja mejorar el asma, en donde también terminas tratándolo. Pero ese análisis se hace en forma individual de cada paciente. Okay. Es decir, a veces sí, a veces no, pero el clínico, el pediatra, el neumólogo es quien evalúa cuando trata las dos cosas. Okay. Pero no siempre debe ser una condición sine qua non que se debe tratar el asma y el reflujo a la vez. A veces cuando no mejora el asma es porque tiene un reflujo asociado. ¿Unos 5 minutos? Dios mío. Dice, Luz-al-piso Martínez.c24. Mi hijo tose por las noches. Dicen que puede ser la tos por las lombrices. El pediatra le mandó loratadina y no se le quita hace más de un mes. ¿Me tengo que preocupar? Sí, bueno, hay un síndrome que se llama síndrome de Loeffler. Sí, eso hace años eso ya casi no se ve porque los niños, bueno, por lo menos en estas ciudades como Bogotá es poco probable que haya porque la calidad del agua, pero en los pueblos sí se ve todavía parasitosis, inclusive poliparasitosis. Y ese síndrome de Loeffler se comportan como si fueran asmáticos, eso se veía mucho. Sí, hace mucho. O sea, años. la pregunta de la mamá no es descabellada, pero es raro hoy ver un paciente que tenga síndrome de Loeffler que se presenta como asma. Eso se veía frecuentemente antes. Pero hoy día no, porque también los niños, bueno, la calidad de vida ha mejorado, eventualmente se hacen desparasitaciones cada año, y hay sitios como Bogotá, Medellín, en donde la calidad del agua es tan alta, las condiciones higiénicas son muy buenas, que han disminuido las poliparasitosis, pero en los pueblos sí se ve con mucha frecuencia. Ok, nos están hablando acá de muchos medicamentos, nombres genéricos, beclometasona, fluticasona, Montelucas, que si son buenos, que si se usan para el asma, si se usan. La primera, la piedra angular, el gold estándar, el estándar de oro en el tratamiento del asma son los corticoides inhalados. Los inhaladores son salbutamol es una cosa y beclometasona, fluticasona, budesonida es otra cosa completamente. Entonces eso es lo que el médico tiene que decirle a la mamá. El salbutamol sirve para algo específico, para abrir los bronquios. Y los otros para el otro es para desinflamarle los bronquios para que el paciente no tenga crisis tan frecuente. Ok, acá nos preguntas, hay un medicamento que es como Broncovaxón, dimos acá que si eso se mejora el asma. Sí, eso hay muchas escuelas, hay personas que utilizan eso como inmunomodulador, pero en el caso específico del asma no es para el tratamiento del asma, no, digamos que es como para las defensas, pero no. Pero eso, por lo menos en mi caso, yo no utilizo, exacto, no soy de esa escuela, pero sí tengo colegas que lo utilizan y le generan confianza a la mamá. Eso no está mal. Pensaría que eso no le hace daño, eso hace daño al bolsillo. Sí, son un poquito costosos. Al paciente no, pero al bolsillo sí le hace daño. Bueno, doctor, no sé, yo creo que nos toca hacer como una parte 2 de este tema. Hablamos de qué es el asma, de cómo prevenirla, de si los animales o no nos afectan. Enseñamos un poquito la técnica del uso, hablamos de los medicamentos, de los mitos de los inhaladores. Nada, muchísimas gracias por acompañmarme y después lo volvemos a llamar para otro y tranquilo que lo hizo muy bien. Claro que sí. Chao. Listo.